Hola con todos y todas, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Marjorie Pavón y en esta ocasión vamos a ver el siguiente tema: cómo combatir los pensamientos negativos. Para eso les voy a decir que lo principal para combatir los pensamientos negativos es leer y estudiar y meditar en la palabra de Dios, orar, ayunar, es decir, tener una intimidad con Jesucristo. De esa manera estaremos fortalecidos y podremos evitar cualquier ataque del enemigo, que el principal ataque del enemigo empieza en la cabeza, es decir, en nuestros pensamientos. Él va a querer atacarnos con pensamientos negativos, y si nosotros permitimos que esos pensamientos negativos se reproduzcan en nuestra cabeza, van a generar acciones negativas, y eso va a generar que nosotros no estemos bien con nosotros mismos, con los demás y tampoco con Dios. Por eso yo quiero leerles un versículo que está en Juan capítulo 10, versículo 10. La palabra de Dios dice: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Miren, como dice la palabra de Dios, el enemigo solamente tiene un propósito, que es robar, matar y destruir. Y él empieza a obrar desde nuestros pensamientos. Nosotros siempre estamos pensando y muchas veces se nos cruzan pensamientos negativos. Pero el problema está en que si nosotros dejamos que ellos se queden en nuestra cabeza, que se aniden ahí, van a generar frutos negativos. Entonces, vamos a ver un ejemplo, el más prominente, el más importante en la Biblia, que es de nuestro Señor Jesucristo, del cómo Jesús enfrentó la tentación. Eso vamos a leerle en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11. Les voy a leer. La palabra de Dios dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Miren, mis queridos amigos, como leímos en este pasaje bíblico, se trata cuando Jesús estaba preparándose para iniciar su ministerio aquí en la tierra, que era predicar su palabra para posteriormente entregar su vida en la cruz para darnos vida eterna a todos los seres humanos, a todos quienes confiemos en Cristo. Entonces, la estrategia del enemigo ya empezó. Miren, porque él sabía que se estaba preparando para un propósito muy grande que tenía con Dios. Entonces ahí fue y le atacó. Y miren, justo le ataca cuando iba a empezar su ministerio. Es decir, que el enemigo ataca aún más a los hijos de Dios cuando están por comenzar
por comenzar a servirle a Dios más fuertemente, porque tienen un propósito en Dios. Es ahí cuando el enemigo más ataca. Entonces debemos estar alertas para no dejarnos tentar por el enemigo. Miren lo que hizo Jesús. ¿Qué Jesús le respondió al diablo cuando él empezó a hacer propuestas? Jesús respondió con la palabra de Dios. Jesús le dijo, escrito está que el hombre no vivirá solo del pan físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo le quería ofrecer los reinos del mundo. Jesús le respondió que únicamente tiene que adorarse a Dios y servirle únicamente a Él. Entonces las claves que aquí podemos ver es que Jesús estaba teniendo en ese momento una intimidad muy grande con Dios porque estaba ayunando. Ayunó 40 días y ayunó 40 noches. Entonces él estaba teniendo una intimidad muy grande con Dios, estaba comunicando con él para que Dios le fortaleciera antes de empezar su ministerio aquí en la tierra. Entonces, es para evitar caer en la tentación, es decir, para evitar que los pensamientos negativos inunden nuestra cabeza y generen frutos negativos, es leer la palabra de Dios, orar, es decir, conversar con Dios, ayunar para que nuestra carne se debilite y el espíritu florezca para que crezca. En sí se resume en tener una relación muy íntima con Dios. Un consejo muy lindo que les doy, porque a mí me ha pasado, es cuando nosotros estamos por caer en tentación, debemos correr a los brazos de Cristo, correr a orar y a descargar tal vez toda nuestra tristeza, nuestra preocupación, nuestra ansiedad en sus manos, para no escuchar las mentiras del enemigo, porque el enemigo ataca cuando estamos más débiles. Por eso es que el enemigo se aprovecha de las personas que no leen la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está la verdad de quiénes nosotros somos. Y si nosotros no leemos la palabra de Dios, el enemigo se va a aprovechar y nos va a mentir. Y si nosotros no estamos fortalecidos en Dios, le vamos a creer todo lo que Él nos diga. Por ejemplo, si nosotros en algún momento de nuestra vida nos quedamos sin trabajo o estamos sin estudiar o tal vez estamos por una situación mala, digamos, o sea, una mala racha, el enemigo nos va a venir a soplar y nos va a decir, hey, tú no sirves, hey, tú no vales, tú eres inservible y así. Pero nosotros, al saber la palabra de Dios, vamos a decirle al diablo como Jesús le respondió, yo soy hijo de Dios o yo soy una hija de Dios y yo sé que tengo un propósito muy grande en Cristo y yo sé que le sirvo a Dios, que yo sí le sirvo a Dios. Entonces, si yo le sirvo a Dios, soy más que útil, que yo soy del linaje escogido, que yo soy perdonada por la sangre de Cristo. Yo soy más que victoriosa por Cristo Jesús, que Él me entregó la victoria. Y en fin, muchos pensamientos que van a venir son ataques, son flechas del enemigo. Entonces nosotros debemos estar atentos para responderle con la palabra de Dios. Entonces, también lo que Dios nos recomienda es estar siempre armados con la armadura de Dios, porque nosotros estamos constantemente en una batalla espiritual. Aunque nosotros no veamos nada, siempre el enemigo va a andar como un león rugiente queriendo atacarnos, queriendo devorarnos, porque Él no quiere que nos acerquemos a Dios. Entonces, por eso es que yo les digo, mis amigos, les comparto esto, que es muy importante saberlo, para que no se dejen engañar por el enemigo. Ustedes son amados, ustedes son preciosos y Dios les ama demasiado. Por eso Él entregó su vida
por nosotros, para que nosotros no nos perdamos y no andemos por nuestros propios caminos, y menos aún que seamos juguete del diablo, porque el diablo quiere jugar con nosotros, nos quiere pisotear, nos quiere matar. Entonces Jesús nos dejó su palabra, y por eso es que ahí está la verdad y se encuentra todo lo que nosotros somos en Él. En Él somos victoriosos, somos ganadores, somos amados. Entonces, mis queridos amigos, quiero dejarles este mensaje que es muy, muy importante, y también quiero leerles unos versículos que está en Efesios. Ya les busco. Efesios capítulo 6, versículo 10. Versículo 10 al 17 dice la palabra de Dios. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Mis queridos amigos, aquí está toda la armadura que nosotros debemos llevar puesta y debemos mantenernos puesta, porque estamos en una batalla constante. Entonces, como la espada es la palabra de Dios, nosotros podemos combatir cualquier flecha del enemigo, porque es como el escudo de la fe, por ejemplo, nos está cubriendo y evita que una flecha del enemigo nos tope. O sea, es como que rebota. Es más o menos así, pasándole al lado físico como una alegoría. Pero entonces debemos estar puestos toda esta armadura. Y para estar revestidos de la armadura de Dios es necesario relacionarnos con Él todos los días. No debemos dejar de leer su palabra, no debemos dejar de meditarla día y noche, de escudriñarla, de vivirla. No debemos dejar de orar por nada del mundo, no debemos también dejar de ayunar. Claro, eso es el ayuno, se lo aplica, eso es un poco más, cuando uno se lo proponga, no es siempre así como leer la palabra, pero es muy bueno porque eso nos ayuda a fortalecernos aún más en Dios. Entonces, ese es el mensaje que yo les quería dejar, y como conclusión, quiero decirles que si conocemos la palabra de Dios, vamos a saber que estamos en una constante batalla espiritual y que por lo tanto necesitamos estar revestidos de su armadura para poder enfrentarla, como les leí en Efesios. Y lo más importante de todo esto, mis queridos amigos, es que si tú todavía aún no entregaste tu vida en las manos de Jesús, te invito a que lo hagas, porque te invito a que lo hagas ahora, porque no sabemos si mañana vamos a estar, no conocemos del futuro. Entonces es hoy el día en que debemos entregar nuestra vida a Cristo para nosotros poder ir a los cielos cuando partamos de este mundo. Únicamente debemos hacer una oración sencilla de confianza en Dios, y Él escucha nuestras oraciones y Él nos toma en sus brazos y
y nos ama y nos dice: felicidades por aceptar mi sacrificio, porque ahora tienes entrada al reino de los cielos. Y ese es el mensaje que hoy les quería dar, amigos. Si quieren hacer esta oración, cierren sus ojitos y díganle lo siguiente al Padre. Adiós. Gracias, Señor Dios, por este día de vida. Gracias por permitirme escuchar tu palabra. Gracias porque me hiciste saber que en ti tengo la victoria. Gracias, Señor, porque soy un ganador y sobre todo porque me amas, Señor. Te agradezco porque entregaste tu vida por mí en la cruz, Señor. La entregaste por amor. Te pido, Señor, que tú entres en mi corazón, que seas el Señor y Salvador de mi vida, que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y que tu Espíritu Santo venga a ser morada en mi espíritu, Señor, para que me dé vida eterna. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos. Entonces, recuerden que para poder combatir los malos pensamientos, los pensamientos negativos, debemos aferrarnos a la palabra de Dios, porque ahí está toda la verdad de quién nosotros somos en Cristo. No debemos dejarnos de engañar por el enemigo, por ningún motivo. Cuando estemos débiles, corremos a los pies de Cristo y seremos fuertes. Eso es el mensaje. Que Dios les bendiga enormemente. Pueden compartirlo para que más personas vean este mensaje. Pueden suscribirse y también seguirme en mis redes sociales, en Instagram, y les dejo en los comentarios, en la cajita de descripción, ahí les dejo mi Instagram. Y también quería decirles que los días domingos tenemos una reunión, un culto para adorar a Dios y también para aprender más de su palabra. Es a las 6 de la tarde en horario de Ecuador, y les voy a dejar el link de la página de nuestra iglesia. Eso, que Dios les bendiga.